A ver, Subdere en general tiene ciertos instrumentos de financiamiento regional, que son instrumentos que llevan muchos años y que son de conocimiento público, están las leyes de presupuesto, y son conocidos por todos los gobiernos regionales. Subdere financia principalmente proyectos, sobre todo los que tienen que ver con desarrollo e innovación, a través de los gobiernos regionales. Todos los instrumentos son conocidos, están en las leyes de presupuesto, y cualquier instrumento nuevo es informado a principio de año o a fines del año anterior a todos los gobiernos regionales para decirles que hay algunas modificaciones en tal o cual instrumento, y eso es de dominio público y está dentro de la ley de presupuesto, donde se explica también cuáles son los cambios a cada uno de los instrumentos. Entonces, en el fondo, la forma que tiene Subdere de informar formalmente sobre los instrumentos existentes es a través de la ley de presupuesto, que la tramita el Ministerio de Hacienda junto con las distintas cámaras. Ahora, en términos como de trabajo, sobre todo en temas más específicos, como pueden ser proyectos de descentralización, proyectos de infraestructura, de innovación, cada uno de esos temas está alojado en algún equipo en especial en Subdere. Y ese equipo en general tiene contraparte en los gobiernos regionales, donde normalmente se hacen al principio de año reuniones por teléfono, videoconferencias, o si hay algo que requiera algún trabajo especial, se viaja a las regiones para informar sobre alguna modificación que valga la pena de señalar. Con respecto a los temas de desarrollo regional y los temas de descentralización e innovación, como te decía, esta división en la que yo trabajo, que es de desarrollo regional, ve constantemente los temas de descentralización, específicamente esta unidad en la que yo me desempeño, que de apoyo a la descentralización regional tiene un presupuesto anual, con lo cual se financian proyectos de descentralización. Con respecto a la innovación, es un fondo distinto que se utiliza, que se llama Fondo de Innovación para la Competitividad, o FIC, que no está dentro de Subdere, está en los presupuestos de los gobiernos regionales, y ellos pueden postular o pueden priorizar sus proyectos para ser financiados a través de este fondo. Esas son las fuentes como más formales de financiamiento. Y además existe, obviamente, dentro del Fondo Nacional de Desarrollo Regional, que lo administra Subdere, pero es de decisión de los gobiernos regionales, la posibilidad de cofinanciar o aumentar el financiamiento en alguno de estos temas, ya que ese es de libre disposición. En el caso de la provisión de apoyo a la descentralización regional, sí, tiene un sistema de postulación, tiene un cierto presupuesto anual y se postula, y existe un espacio de evaluación y de discusión entre Subdere y DIPRES para la priorización de los proyectos. En el caso del Fondo Nacional de Desarrollo Regional, es de decisión exclusivo de los gobiernos regionales, ellos no postulan. Son sus recursos, ellos priorizan qué proyectos van a financiar y cuáles no. Son fondos distintos. En el caso de la innovación, el FIC está dentro del presupuesto del gobierno regional. Lo único que hace Subdere es que va definiendo los criterios para la distribución de esos recursos. Pero una vez que estén en los presupuestos de los gobiernos regionales, ellos deciden qué financiar y qué no. Subdere cada vez ha estado entregando a la decisión de las regiones la utilización de recursos y tomando más que un rol de administrador de recursos, un rol de asesoría técnica en distintas materias que tienen que ver con los recursos que se financian. Por ejemplo, en esta división existen programas de restauración patrimonial, de energización, saneamiento sanitario, residuos sólidos, donde Subdere finalmente le ha entregado casi todo la decisión de los recursos a los gobiernos regionales, pero apoya a las regiones con asesoría técnica, con expertos, quedando igual un porcentaje de esos recursos igual de decisión de Subdere, pero cada vez menos. Lo mismo pasa con los temas de descentralización y con innovación. En el fondo lo que finalmente hacemos es asesorar a los gobiernos regionales en
ciertas materias técnicas, pero además cuando existen, por ejemplo, líneas nuevas asociadas a créditos con organismos internacionales, cooperación con organismos internacionales, por ejemplo, el Banco Interamericano de Desarrollo, el Banco Mundial, la OECD, etcétera, que son como menos con los que más trabajamos. Se viaja a distintas regiones donde se dice, oye, hay un apoyo, hay unos recursos, hay etcétera, de algún organismo internacional, y nos interesaría, por ejemplo, trabajar un par de pilotos en esta región u otras, en los cuales se hace un diseño del instrumento, y una vez que ya está consensuado el instrumento, se incorpora dentro de los presupuestos. Pero se trata de trabajar con pilotos en alguna experiencia específica. Los fondos que existen, que ya están establecidos por ley, son para todas, no hay distinción. La distinción que existe es en los montos, y eso en general está dado principalmente con la población, las carencias de las regiones, la capacidad de gasto y de ejecución de los gobiernos regionales. Un gobierno regional que tiene una capacidad de ejecución de su presupuesto puede optar a mayor presupuesto al año siguiente. Si por ejemplo a mí como gobierno regional me pasa 50.000 millones y yo me gasto 40, y al año siguiente pido 55, me dicen, no, pues si te pasamos 50 el año pasado, te gastaste 40, ahora no te vamos a pasar 45, no te podemos pasar 55 si está claro de que no tienes las capacidades para poder ejecutarlo. Además, obviamente se fortalece alguna debilidad que se pueda distinguir de por qué no tuvieron esa capacidad. También hay otros parámetros, como en el caso del Fondo de Innovación para la Competitividad. Por ley está establecido de que las regiones mineras o que cumplan con que un porcentaje del PIB regional, la parte minera sea superior, no recuerdo muy bien la fórmula, pero sea superior en un tanto por ciento al promedio. Y ahí se considera una región minera. Si es así, tienen un porcentaje mayor que las no mineras en la distribución del FIC, porque esta se financia con el royalty y la minería. Entonces, en el fondo, la explicación es que si una región minera, que todos los pasivos ambientales, todo en el fondo lo malo que se genera de la extracción minera, debiese tener algún tipo de compensación en la asignación de esos recursos. En general, solo con algunos temas en especial, lo que significa atracción de inversión privada como proyectos de gran envergadura, cosas así, la realiza principalmente, se llama algo así como el Consejo para la Inversión Extranjera, o hay una institución pública, que no recuerdo muy bien cuál es el nombre, me he juntado... Sí, creo que son, no sé si son de Hacienda o de Economía. El Consejo para la Inversión Extranjera, una cosa así. Ellos están encargados principalmente de atraer recursos del sector privado para la ejecución de grandes obras, pero está orientado principalmente a, creo yo, no tengo mucha información de eso, tendría que preguntarle a ellos, a lo que son el sistema de concesión, ¿ya?, de grandes obras de ser concesionadas. En el caso de la inversión pública, tiene que ser 100% pública. O sea, en el sentido, por ejemplo, si un gobierno regional quiere hacer pavimentaciones, un puerto, etc., a menos que exista alguna cláusula especial, como por ejemplo proyectos que son de importancia nacional, que ahí se hace algún sistema a través de concesiones, qué sé yo, si no, tiene que ser 100% pública. Y ahí el fondo de financiamiento es regional o sectorial o mixto. ¿Ya? Cuando son mixtos, se realiza una cosa que se llama los convenios de programación, en los cuales un proyecto que es de importancia regional, que a lo mejor a nivel nacional no tiene tanto impacto, se hace un convenio de programación entre el sector, que puede ser el MOB, salud, educación, no sé, etcétera, y el gobierno regional para decir, ya, yo pongo tanto, tú pones tanto, y hacemos un programa por 4 años para la construcción de 5 postas, de un muelle, de tantos caminos, etc. Eso se llaman convenios de programación. Pero eso lo ves directamente el gobierno regional con el sector.
En el caso Subdere se financian a través del presupuesto propio de los gobiernos regionales. En algunos casos Subdere podría cofinanciar algún proyecto en específico, como por ejemplo lo que te decía de las provisiones, saneamiento sanitario, residuos sólidos, puesta en valor del patrimonio, etcétera, que tienen recursos del presupuesto propio y muchas veces generados a través de un crédito internacional. Pero solamente en lo que es público-privado está orientado principalmente a temas de innovación, fomento productivo y algunas experiencias como en relación en gobierno regional, universidades, cuando se hace una mesas territoriales, por ejemplo, de estrategias de desarrollo regional, cosas así que podrían ser financiadas por Subdere, pero Subdere no las impulsa directamente, sino que solicita que exista un espacio de participación regional que cuente con el sector privado, universidades y el sector público. Además, bueno, tenemos una unidad de participación ciudadana, pero que está empezando como a institucionalizar un poco esto, pero a la fecha, por lo menos bajo mi experiencia, lo que más yo he visto de alianzas público-privadas es a través de líneas como fomento e innovación. A ver, bueno, proyectos en concreto hay muchos, pero a raíz de un poco de los resultados y porque me parece interesante de destacar, están las estrategias regionales de innovación. Eso fue un proyecto que nació partió en realidad el año 2008 en el marco de lo que fue el proyecto de las agencias regionales de desarrollo, donde la línea de innovación quedó un poco, se iba a financiar con un aporte de la Unión Europea, pero el momento en que se materializa eso, el proyecto de las agencias quedó, en el fondo fue desmantelado por la administración anterior, y Subdere toma este proyecto finalmente de las estrategias regionales de innovación con un aporte con un porcentaje de aporte total de la Unión Europea, que fue 50 y 50 aproximadamente, y se instala en las regiones, en conjunto con ellas, la posibilidad de generar estrategias regionales de innovación en un proceso participativo, público, privado, universidades, con gremios, donde en el fondo la idea era poder generar un instrumento de planificación para la utilización de los fondos de innovación para la competitividad. Entonces la idea era que esos fondos finalmente pudiesen financiar los proyectos que se relevaran de las estrategias. En ese sentido, a la fecha, 11 de las 15 regiones cuentan con estrategias, con cartera de proyectos que finalmente han sido financiados con cargo al FIC. Es un proyecto bien importante que en este minuto, y las 4 regiones que quedan han definido otros instrumentos para el desarrollo de política o de estrategias de innovación. En el fondo existen ya, me parece que hay una región que no cuenta con ningún instrumento, pero la mayoría tiene estos instrumentos para la utilización de estos recursos. Y eso en el fondo fue apoyado desde Subdere con una unidad especial que existía en este departamento que yo veo, que es el proyecto Red, que tenía que ver con temas de redes de apoyo, en apoyo con la Unión Europea y el trabajo territorial en las regiones. A ver, lo que pasa es que los parques tecnológicos, en el fondo, el proyecto Red, como decía, nació un poco de lo que fueron las agencias regionales de desarrollo. Y dentro de las líneas que veían las agencias regionales de desarrollo estaban los ejes productivos de las regiones, y en algún minuto se habló mucho de los clústeres, de las aglomeraciones productivas y de los parques tecnológicos. En el fondo, un parque tecnológico puede generar una sinergia y un desarrollo estratégico en una región. La realidad es que en Chile existen 2 o 3 rubros en los cuales tú podrías hablar de clúster, de los cuales no necesariamente se trabaja en conjunto. O sea, se podría hablar de un clúster de la minería, pero el apoyo que podría tener el gobierno al sector minero, la verdad que no es mucho, porque el nivel de recursos que tienen no requieren del Estado para hacer sus cosas.
Por otro lado tienes en el fondo a lo mejor la salmonicultura en el sur, que ellos sí podrían a lo mejor tener algo de eso. Y ahí podrías ver a lo mejor el sector vitivinícola, lo que es la región de O'Higgins y un poco el Maule. Pero en general como parques tecnológicos, o sea, como clúster productivo, se vio que no resultaron mucho en el momento de su diseño. Los parques tecnológicos están orientados más que nada a las grandes ciudades. O sea, ciudades que podrían tener a lo mejor un parque tecnológico que pudiese generar algo interesante. Yo creo que Antofagasta, Valparaíso, Santiago, Concepción. Y a lo mejor específicamente para el tema de la salmonicultura, Puerto Montt. Pero el resto, la verdad es que no tienen una masa crítica suficiente para desarrollar un parque tecnológico que en el fondo pueda también generar innovación. O sea, que esté la universidad metida con sus centros tecnológicos, que las industrias estén metidas y que en el fondo las industrias utilicen también las universidades regionales para hacer desarrollo e innovación. Eso en general está bastante disperso. Por ejemplo, los centros tecnológicos o los centros de investigación en general tienden a la investigación científica pura, no la investigación aplicada, y es súper difícil convencer a los investigadores, oye, pero si tú necesitas recursos para hacer investigación, los recursos para hacer investigación aplicada, hacia desarrollo industrial, siempre pueden estar. Los que están orientados a la investigación como más académica, siempre van a tener más problemas de financiamiento, pero nos cuesta mucho hacer entender al sector, digamos, al mundo académico, de meterse un poco en lo que es la investigación aplicada. Y en algunos centros, sobre todo los que ha desarrollado CONICET, en algunos han tenido un poco más de visión y se han metido en temas, sobre todo en el norte, han tratado de hacer algo en energía solar, que es donde están los mapas solares. Hay unos en la Araucanía que viene interesante, que están trabajando un producto similar a la soya, que tiene un gran potencial proteico, pero en general son contados con una mano, yo creo. Los que, para poder en el fondo generar un parque tecnológico, tienes que tener industrias interesadas en esto, pero también tienes que tener algunas entes de investigación que le puedan dar un valor agregado, porque si no, simplemente hacer un condominio de industrias. Nada más. Sí, a ver, la nueva ley de descentralización, también para que la gente pueda decir, bueno, pero ¿dónde está esa ley? En realidad no es una ley nueva. Nace de la Comisión de Descentralización que formó la presidenta Bachelet, los lineamientos o las materias específicas en las cuales la comisión, que además incluía gente de todas las regiones, de todas las tendencias políticas, público, privado, universidades, etc., definió ciertos lineamientos que después la presidenta tomó todas estas propuestas y armó una agenda. Esa agenda tiene un rol de carácter un poco más político, y lo que tenía que ver principalmente con reformas políticas se incluyó dentro de lo que es hoy en día la modificación de la ley orgánica constitucional de gobiernos regionales. Ahí es donde están insertas la mayoría de las reformas políticas. La elección de intendente, traspaso de competencia, y todo lo que tiene que ver con los procesos de descentralización. En ese sentido, es una ley que se está tramitando y que en el fondo, sí, en este momento ya está en su curso en el Congreso. Ahí, en el fondo, aparecen temas nuevos como el traspaso de competencias, de traspasar ciertos servicios al gobierno regional con la incorporación de 3 nuevas divisiones. De las 3 existentes, que es análisis y control de gestión, planificación y administración y finanzas, se van a crear 3 divisiones nuevas, que es fomento productivo e industria, infraestructura y transporte, y desarrollo social y capital humano. En ese sentido, además, y nos encontramos en este minuto en todo el proceso de definir cuáles van a ser los pilotos, los alcances y un marco de tiempo para poder implementar todo este proceso. En temas de participación, además, se crea por ley la necesidad de los consejos de la sociedad civil, en los cuales debería haber una instancia de participación de la sociedad civil en las decisiones del gobierno regional.
que son una unidad, como un aspecto nuevo que no existía y que la unidad de participación ciudadana desde Subdere está impulsando. Además, se crea lo que son las áreas metropolitanas, donde toda conurbación de sobre 250.000 habitantes puede ser solicitada como un área metropolitana. Y ahí tenemos 8 que reúnen esas competencias, en los cuales ahí se puede solicitar que ciertas competencias que hoy en día son más bien sectorial o municipal tengan una visión más territorial y que sea el gobierno regional quienes las definen. Rocío sólido, planificación urbana, espacio público, transporte, etc. Y en ese sentido, todo el trabajo de participación, tanto de estos consejos de la sociedad civil como otras instancias que los mismos gobiernos regionales puedan definir, va a ser fundamental para poder también generar una socialización de este proceso y también una retroalimentación de lo que la ciudadanía espera de estos cambios al nivel regional. Y obviamente coronándolo esto con la elección de intendentes, donde ya la relación de la ciudadanía con su autoridad regional va a ser mucho más directa que lo que pueden ver ellos de la autoridad nacional que define sobre un territorio. A ver, en ese sentido nos han presentado un par de alternativas de proyectos que se ven bastante interesantes. También el proyecto RED, durante el año pasado se trabajó una cooperación triangular, una cooperación internacional que se llama cooperaciones triangulares, financiado con la Unión Europea entre Chile y Perú, pero principalmente entre las regiones de Arica y Tacna, donde en el fondo, entendiendo que la cooperación internacional, como se ha venido trabajando históricamente, ha tenido muchos problemas de generar como ciertos espacios con una dimensión más o menos similar. Como que se decía ya, un proyecto de cooperación entre Chile y Japón. También, Japón tiene unas cosas muy interesantes, pero tienen un nivel de desarrollo que está muy superior a la realidad. Entonces, la materialización en proyectos concretos se hacía un poco difícil. Además, nuestro país tiene una geografía tan distinta que encontrar un país que tenga a lo mejor esos mismos problemas en todo el país con otro es más o menos difícil. Entonces, lo interesante es poder trabajar lo que son las cooperaciones regionales. Por ejemplo, no sé, el clima que existe en la región de Arica o de Tarapacá pudiese ser muy similar al sur de España, por ejemplo. Pero la región de Magallanes no tiene nada que ver con lo que pasa en España. O sea, el sector de Murcia, etcétera, tiene mucha experiencia en lo que es agricultura con escasez hídrica, que podría ser interesante de poder potenciar en el fondo las cooperaciones regionales con ciertas realidades similares, no pensando solamente país-país, sino que región-región. Y con eso, en el fondo, el fortalecer las unidades de cooperación internacional no como un ente político, sino que como un ente del desarrollo del territorio. En el sentido de que más ligado a lo que es la planificación y la gestión territorial, más que en una línea de flujo directo con el intendente. No sé si se me entiende. En el fondo, la idea de la cooperación es utilizar a la AXI, utilizar a Subdere en lo que es el apoyo hacia convenios de cooperación, pero principalmente en la materialización de esto, porque todas las regiones están así que convenios tienen miles, pero que al final ninguna se ha traducido en algo concreto o importante de relevar. Entonces lo importante sería no dedicarse a suscribir convenios, sino que dejarlo en un nivel más operativo, decir ya cuáles son los que hay, cuáles son los que podemos rescatar, en qué área. Vamos a ver fomento, vamos a ver infraestructura, vamos a ver innovación, vamos a ver salud, en cuáles. Y cuáles queremos, escojamos 2, hagamos algunos proyectos, utilicemos los fondos existentes o recorramos el nivel central para ver si es que existen fondos para cofinanciar alguna propuesta en concreto y orientémonos a eso, más en la ejecución que en la de suscribir convenios, porque como te digo,
Por la experiencia que nosotros tenemos con las regiones, nos han dicho, mira, convenios hay muchos, pero finalmente ninguno se materializa porque queda en eso, ¿no?